Ya estamos 14, darles los buenos días, muchas gracias a quienes ya están, de las personas que recién se acaban de adherir, si es que alguien no ha puesto en el chat su nombre y apellido, por favor no se olvide de hacerlo, es importante para que pueda quedar de alguna manera evidencia de su asistencia, ¿sí? De pronto alguien puede ser que todavía se siga uniendo a lo largo de esta reunión. Voy a empezar por mencionarle una novedad que está en su plataforma. Yo coloqué aquí donde está unidad 1, 2, 3, 4, supletorio, luego está una cejita nueva que yo le puse que dice videoconferencias. Entonces yo aquí ya le coloqué las videoconferencias de orientación del 9, del 16 y ya le voy a poner aquí también la videoconferencia del día de hoy. Entonces, esto lo he hecho a pesar de que tenemos compartido en el chat la información, porque sí es importante que quede evidencia y puede ser que usted luego quiere regresar y revisar algo en el teléfono, a veces hasta borramos los chats, pero en cambio lo que queda ahí en la plataforma sí le sirve a usted de forma constante, entonces pienso que puede ser muy útil para que puedan tenerlo a manera de consulta cualquier cosa que se revisa. Incluso la clase que hoy vamos a ver, que sí va a ser importante que usted la pueda a lo mejor a manera de repaso. A algunas personas les resulta más fácil escuchar que leer. Escuchar nuevamente los audios le puede servir para revisar alguna de la materia o información cuando ya se acercan exámenes. Entonces, esa novedad por un lado. Por otro lado, darles las gracias. Todavía no he acabado de revisar, chicos, las tareas. Les pido disculpas. La verdad es que he estado un poquito enferma. Hoy a buena hora ayer ya amanecí bien, entonces ya estoy igualándome con todas las revisiones de las tareas. Darles las gracias porque vi algunas tareas muy bien logradas. En el foro, yo le voy a calificar en el foro y le voy a enviar un mensaje personal en el foro. Entonces, si usted quiere saber cuál fue su calificación en la tarea del foro, a partir de mañana, que seguramente ya estará terminado de calificar, puede ingresar nuevamente. No se asustará, yo ahí le pongo la calificación, pero ese es un mensaje privado, solo usted lo va a ver, no van a ver el resto de sus compañeros, porque ahí está una a lo mejor explicación, si es que hay alguna sugerencia, algo que tenga que mejorar o cambiar para la siguiente vez y que pueda sacar una mejor nota, pero en general vi buenas participaciones, así que gracias. Tampoco he revisado todavía la tarea del informe, pero ya les voy a asignar un compañero al que le tengan que revisar tareita. De eso les voy a hacer un videito para explicarles cómo tienen que bajarse la tarea del compañero, revisarla y luego subir su calificación. Así que en esa parte no se preocupen porque va a estar muy bien explicado. Y es sencillito, es muy cortito. Ahora, Dicen una pregunta. dígame. En eso del foro, ¿cómo vemos el comentario y la nota? Porque del antiguo foro no podemos ver, o sea, no sale el foro. ¿No les sale a ustedes el foro? No, del antiguo no. Yo lo estaba revisando y no se puede ver. Ah, pero es que eso es porque yo les cerré para que ya no haya más, para que no haya atrasadas participaciones. Pero una vez que le termine de hacer la revisión, le vuelvo a habilitar para que ustedes ingresen y puedan revisar los comentarios personales a cada uno. Ah, ya, Lisa, muchas gracias. Sí, para que ya le puedan ver. Ahorita obviamente debe estar, como estoy calificando, debe estar suspendida. Pero una vez que termine, ahí sí ya van a poder hacerlo. ¿Sí? Listo. Ya, Lisa, muchas gracias. Ya, ahora vamos a realizar de alguna manera una clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer fichas técnicas de cada una de las escuelas que ustedes investigaron. Estas fichas van a servir de alguna manera para tener las ideas claves y a manera de repaso o de análisis de lo que tienen que estudiar para sus exámenes, ¿sí? Como ustedes pudieran haberse dado cuenta, cada uno de ustedes investigó una sola escuela y no todas las escuelas de la psicología, porque yo escogí solamente las 6 que quizás son como más relevantes o productivas, porque hay muchas más, hay algunas. Entonces, yo considero que esto de hacer esta ficha técnica
No es que quiera minimizar el conocimiento, pero como es más bien el área de enfermería lo de ustedes, pues pienso que esta parte sintética de una ficha va a servirle para estudiar y para conocer lo más relevante de las otras escuelas. Probablemente de la escuela que le tocó investigar usted entiende un poco más porque ya le tocó leer, redactar, revisar información y tal, pero sí tener conocimiento general todos de todas las escuelas psicológicas y tener un material en el que puedan estudiar, porque si no después es un problema en el momento de dar exámenes, sobre todo los de logros que son un poco tediosos al final del semestre, porque de ahí en los bimestrales no me sé portar mal, sé ser corazón de mamá. Trato de darles los temas de lo que les voy a preguntar en los exámenes bimestrales. No mando cuestionarios ni se cansará pidiéndome eso porque no lo hago, pero sí les envío temas de todas las unidades a lo mejor para que no tengan que revisar todo, sino solo ciertos temas. Ahora, la clase que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con hacer ficha técnica de cada una de las escuelas de la psicología. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que en esta partecita del chat vayan a ir colocando, por favor, los que tuvieron que hacer la investigación de la escuela psicoanalista. No sé si están todos, porque como me dijeron algunos ya no creo que continúan, pero yo tenía para escuela psicoanalista Aguirre, Alvarado, que creo que fue que me dijeron que ya no está, Castañeda y Castillo. ¿Qué es lo que les voy a pedir que hagan? De lo que pudieron analizar en cuanto al criterio personal sobre si esta escuela le beneficia o no a la enfermería y en qué, que usted saque una idea o una premisa, alguna cosa sintética en lo posible y me la escriba en el chat. Considero que sí ayuda por tal cosa o considero que no por tal cosa y que por favor lo coloquen en el chat. ¿Por qué les pido que hagan esto? Porque mientras yo voy a ir desarrollando algunas ideas de la ficha de cada escuela, ustedes van a aportar con esto y luego lo vamos a colocar dentro de la ficha también, ¿sí? Entonces, por favor, a los que les mencioné que estudiaron escuela o que investigaron, perdón, escuela psicoanalista, por favor coloquen sus ideas. Mientras tanto, yo les voy a compartir en cuanto a escuela psicoanalista algunas cosas importantes. Primero que nada, yo les decía que en psicoanálisis el representante o principal exponente es Sigmund Freud. Esto no quiere decir que sea el único, pero probablemente es el más relevante y como ustedes conocen es un psicólogo que ha tenido trascendencia a nivel mundial. De él se han hablado hasta películas, hasta Arjona le incluyó en una canción, entonces imagínense el impacto que haya podido tener. Muchas cosas de las que se dicen o de las que se comentan tal vez no sean ciertas o forman parte de la fantasía, pero sí es cierto que hay algunas premisas reales. Él se enfocaba en estudiar la estructura dinámica de los problemas del desarrollo del aparato psíquico. En este se distinguen tres esferas: el yo, el superyo y el ello. El yo, que se consideraba que es la persona que está tratando de en medio buscar un equilibrio. El ello, que se consideraba que es como que los instintos o las premisas más básicas de lo que yo quiero, sin inhibiciones, lo que yo quisiera. Entonces, si pusiéramos, no sé si han visto ustedes esa caricatura, por ejemplo, en Los Simpson, que está el Homero y aquí le está hablando un diablito y aquí un angelito. Entonces, el diablito de alguna manera sería el que te dice, haz lo que tú quieres, haz lo que te conviene, sin inhibiciones y sin pensar en las consecuencias o en a quién puede afectarle. El super yo, en cambio, es lo ideal, lo perfecto, lo que sería lo más aceptado, la manera más correcta y en la que los otros me podrían ver con buenos ojos. O el angelito diciéndome todo lo bueno que debo o no debo hacer. Pero en realidad el ser humano es el yo, un equilibrio entre lo que sé que es correcto hacer, pero sin dejar de lado lo que yo puedo querer o necesitar, siempre que no lastime o no vaya en contra de los derechos de otros, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis trataba de explicar algunas de estas cosas, pero hacía bastante complejo el entender los procesos de las personas y los procesos mentales o las pruebas a las que se enfrentan las personas en su diario vivir o en su toma de decisiones.
Decían incluso que estas tres esferas están relacionadas de un modo que realmente no era muy simple, más bien era bastante complicado, con tres cualidades psíquicas: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y el psicoanálisis siempre enfatizaba en que es nuestro inconsciente el que toma las decisiones, que al final nosotros no tenemos voluntad para decidir y que terminamos cediendo a lo que el inconsciente quiere hacer. Entonces, esta es una de las cosas que más críticas les valió, porque se consideraba que no existía a lo mejor la atención hacia la voluntad. ¿Sí está alguno de los estudiantes de escuela psicoanalista que les mencioné o no hay nadie? Porque sí les voy a Sí, pedir, Lisa. ya. Entonces, quienes estén, por favor, en el chat, coloquen por escrito, como les dije hace un momento, lo que consideran que les sirvió o que lo que consideran que sí tiene que ver de la escuela psicoanalista que aporte a la enfermería. No necesito de pronto que sea la definición de la escuela psicoanalítica, sino si aporta o no y en qué, para poderlo ir poniendo igual en la ficha técnica. Una de las cosas que en el psicoanálisis fue motivo de críticas es la falta de evidencia científica que existía. Se daba demasiada importancia a los traumas reprimidos y de hecho muchos de índole sexual o llevados a la parte del área sexual. También hablaba de que los traumas son escenarios demasiado sensibles a una interpretación subjetiva y que por lo tanto no hay un aval científico o un aval objetivo de la manera en la que esta escuela analizaba los procesos mentales. También era muy criticada porque los pacientes no mostraban mejoría rápida y muchas veces ni siquiera era permanente, era una mejoría por poquito tiempo y enseguida el paciente empezaba a tener muchas complicaciones. Si de pronto alguno de los estudiantes que están no puede escribir o no quiere escribir, sino que me quiere decir verbalmente en qué cree que aporta esta escuela, lo puede hacer. Acuérdese que la participación es obligatoria para todos los que estén. Si está, pero no participa, como le estoy pidiendo que lo haga con un análisis de cada una de las escuelas que le tocó investigar, le mando una prueba. Igual a los que por A o B no se hayan podido hoy conectar, también les va a tocar hacer eso, revisar la reunión o la videoconferencia que estamos teniendo y luego poder rendir una pequeña prueba, ¿sí? Santiago Aguirre me parece que sí le vi por ahí escribir. Es de las personas que tenía que estudiar escuela psicoanalista. Cuéntenos. Igual no sé si es que están Castañeda, Castillo, para que también nos cuenten. ¿Puedo hablar en vez de escribir? Claro, claro, si eso le resulta más fácil, por mí no hay ningún problema, díganos. Bueno, desde mi punto de vista, aporta de cierto grado, ya que como usted mencionaba y leí también, a los pacientes que se les aplicaba este psicoanálisis, pues no había una mejoría permanente, sino temporal, pero en sí nos permite en el campo de la salud a entender el porqué de ese comportamiento que muchas veces, como, como pude leer, en esa época no había una explicación para los padecimientos psicológicos. Correcto. Sino que decían los médicos que era algo ficticio, o sea que el paciente se inventaba lógicamente su enfermedad porque no había una explicación para lo psicológico. Entonces apareció, como dijo Sigmund Freud y otros psiquiatras que pudieron dar una leve explicación, una explicación para esos padecimientos. Entonces sí aportó porque nos permite conocer ese comportamiento que es desconocido para nosotros y a veces que no hay una interpretación, me parece a mí. Correcto. Y podemos manejarnos de esa manera para poder ayudarles, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Correcto.
Hoy en día la escuela psicoanalista de pronto no está muy vigente y los que todavía utilizan como psicólogos de esta escuela o las premisas y principios de esta escuela sí le han hecho muchos cambios o perfeccionamientos, pero lo que el compañero dijo es cierto. Es la primera escuela, de alguna manera, fueron los primeros en plantear los problemas mentales o en plantear el que hay que tomar en cuenta el proceso psicológico de una persona, el proceso mental. Recuerde que antes, como no había explicaciones, se llegaba a pensar que es, como dice el compañero, inventado, o peor aún, que tenía que ver con demonios, o que tenía que ver con hechicería o con maldiciones. Es decir, como no se entendía y como lo que es desconocido nos produce en muchas ocasiones rechazo, los pacientes con este tipo de padecimientos sobre todo eran tratados de una forma bastante inhumana. Antes de que exista, por ejemplo, la psicología, se les sometía a choques eléctricos, se les internaba en casas, se les tenía encadenados a muchos en las casas, eran la vergüenza de la familia, una persona con un proceso mental o con una alteración psicológica. Entonces, se realmente trataba de situaciones en las que escasamente se tomaba en cuenta la parte psicológica. Es muy bien lo que nos acaba de decir Santiago, en el sentido de que tal vez el psicoanálisis no sea vigente, pero sí le ha permitido a la enfermería hoy en día entender la parte de procesos mentales y ayudar al paciente, no solamente al paciente que tenga los procesos mentales alterados, es decir, no solamente tiene que ver con enfermería cuando usted vaya a trabajar en el San Lázaro o vaya a trabajar en algún centro de rehabilitación de drogodependencia, sino que también va a ayudarle cuando usted tenga que tratar a un paciente de cualquier otro padecimiento que además pueda presentar algunos problemas psicológicos, depresión, ansiedad, miedo al tratamiento que no entiende, miedo al cambio, si es una enfermedad catastrófica, miedo a la muerte, y todas estas cosas producen distintas reacciones en las personas. Tenemos que tener la habilidad de tratar de transmitir calma y seguridad a los pacientes porque de eso va a depender que se recuperen más rápido. Entonces está muy bien lo que nos aportó. Me parece que también estaba Castillo, si no estoy mal, que también era de escuela psicoanalista. Si es que nos va a decir algo para poderle hacer constar su aporte, por favor, bien sea que lo haga verbalmente o que nos diga aquí. Si no, continuaríamos, por favor. Listo. Estas fichas que van a seguir quedando aquí o que las vamos a seguir poniendo, van a tener en esta parte de celeste los aportes de los compañeros. Les voy a colocar de pronto algunas ideas más sobre cómo aporta a la enfermería, pero sería esta una fichita técnica que de alguna manera le va a servir a usted para poder tener un material de examen. Esto le voy a convertir cada ficha en un PDF, va a ser un PDF con todas las fichas de las escuelas del psicoanálisis y usted las va a poder fácilmente revisar y estudiar. Vamos a continuar con la segunda escuela. A ver, en esta parte, por favor, los que quieran activar los micrófonos, cuéntenme, ¿qué ven aquí? Dicen, yo ya le escribí mi opinión. Ah, ya me regreso a verle, listo, deme un segundo. A ver, ¿qué ven aquí en esta fotografía? ¿Quién me dice? ¿Se ve dos mariachis? ¿Ya? ¿Alguien más ve algo diferente? ¿Quién me habló? ¿Quién me dijo? Se ve una copa. ¿Ya? Yo veo dos personas que se ven a lo profundo y que el señor tiene como que una mujer dentro del cabeza, como que tratan de decir que es como que va a la profundidad como un amor eterno, algo así. Ya, chévere. Muy bien, ¿qué más ven? ¿Alguien más que ve algo diferente? Una copa y una mujer en la oreja del anciano. Ya. Muy bien, todas las cosas que vieron son correctas, ¿no es cierto? Aquí se le ve a una ancianita, se le ve a un anciano, se hace referencia en verdad de que a lo mejor se puede ir hacia lo profundo, gracias, porque ella le dio incluso una interpretación a la imagen, quien nos dijo eso.
Se ve también lo que nos dijo el compañero, un mariachi de guitarra y el compañero que está al lado escuchando y que está hasta con una botella, ¿no? Bien podría ser el arete de la anciana o bien podría ser una botella. También se ve esta parte de la luz que si ustedes se fijan es también la forma de una copa. Alguien nos dijo en la oreja se ve una mujer como si estuviera entrando o saliendo de una puerta, ¿no es cierto? La Gestalt es una escuela de la psicología que habla mucho de la percepción, especialmente de la percepción visual. Entonces, en la percepción visual ocurren fenómenos como este. Alguien puede haber visto primerito los mariachis. Otras personas, en cambio, pueden haber visto en primera instancia a los ancianos. Y después usted se queda analizando la imagen y dicen, ve, pero también ha estado esto otro. Es decir, podemos fácilmente poner más atención algunos a unos detalles y otros a otros detalles. Hay gente que sabe decir, si no viste la copa, entonces no eres tan inteligente, porque es lo primerito que yo vi falso. No es un análisis para ver qué tan inteligente soy, porque a primera vista a todos nos va a llamar la atención algo diferente. Es entender que la percepción que cada persona tiene de algo es diferente. O sea que de hecho, dos personas podemos ver a un paciente. Usted y yo estamos analizando un paciente y usted en el paciente lo primero que ve es que está sudando y le mide la fiebre, porque puede pensar que está con fiebre. Yo le veo sudando y lo primero que estoy pensando es está ansioso. ¿Qué le está pasando? Entonces, dos personas podemos analizar de un modo diferente cada cosa, ¿sí? Antonia, recapitulando lo que me puso antes, dijo que el tratamiento de los problemas emocionales, cierto, el psicoanálisis hablaba de que los sueños son actos fallidos o son manifestaciones del inconsciente de lo que queremos hacer. Freud decía también que eso es lo que predomina y que al final el ello es el que tiene el control sobre nuestras vidas. Eso es una de las cosas que más cuestionamientos le valió, ¿sí? Pero sí es cierto que es importante el hecho de que nos permite investigar y ofrecer el tratamiento a problemas emocionales, que fue similar a lo que nos dijo el compañero anterior y que es uno de los aportes del psicoanálisis. Lo vamos a dejar aquí también como evidencia. Gracias. Qué bueno que sí nos pudo poner su aporte. Ahora les voy a pedir a los de Gestalt que mientras yo voy explicando un poco las premisas de la Gestalt, igual van a ir aquí a la parte del chat si desean y ya pueden coger y escribir sus aportes. La escuela gestáltica estaba con Chalá, Chanquiza, Chiles y Echeverría. ¿Sí? Entonces los cuatro pueden por favor ya colocar aquí en el chat mientras vamos avanzando en esta explicación de la ficha de la Gestalt. Como ustedes pueden ver aquí está otra imagen igual subjetiva. Esta imagen a primera vista podría verse como un árbol. No sé si han visto que por ejemplo en el Facebook o en las redes sociales a veces nos dicen, si no viste el león, si no viste el mono, entonces no eres tan inteligente. Como digo, no tiene que ver la parte de percepción con mi capacidad de inteligencia. A unas personas les puede llamar más la atención unos detalles y a otras les puede llamar otros, porque tiene que ver más bien con mi percepción visual. Entonces aquí ve usted el perfil de un tigre y también ve el perfil de un gorila o orangután, no estoy segura, que no estudié veterinaria, pero de un monito. La escuela de la Gestalt tiene algunos referentes bastante importantes. El fundador de esta escuela Gestalt es Max Weinberg. Él fue quien de alguna manera propuso varias leyes o premisas de la escuela Gestalt. Pero tenemos también algunos representantes que a pesar de que se les llama secundarios, yo considero que tienen casi la misma relevancia. Estos son Kohler y Kopka. Ellos también fueron muy profundos en el análisis de cómo se debía estudiar los procesos mentales. Desde el punto de vista de la Gestalt, que se conoce también como la psicología de la forma o la escuela que habla de las premisas de la forma, tiene como principal objetivo el estudio de la experiencia de una persona a través de su percepción. Sobre todo su percepción visual, pero también su percepción auditiva y otra serie de elementos que pueden entrar en juego cuando nosotros activamos la percepción. En la siguiente unidad que tenemos de clases justamente vamos a conocer
sensación y percepción. Y ahí van a entender un poco mejor todo lo que aquí se manifiesta. Pero la Gestalt incluso, por ejemplo, utiliza estos cuadros en los que no sé si ustedes han visto que cuando uno se los queda mirando fijamente por un buen rato, parece que empezaran a cobrar movimiento y no lo hacen. Sin embargo, mi cerebro empieza a asumir y a imaginar que tienen movimiento sin ser videos. En la Gestalt analiza el aprendizaje, la inteligencia y las experiencias de vida como un todo. Considera que el todo no es igual a la suma de las partes. La Gestalt sobre todo hacía mucho hincapié a que el proceso mental no puede ser tratado como un proceso matemático. Yo utilicé en otra clase el ejemplo que le voy a dar. Una persona que va a consulta y que dice, no puedo dormir si no está absolutamente oscuro. Tengo que poner incluso papel periódico y cortinas muy oscuras y si es posible debajo del umbral de la puerta poner a lo mejor hasta camisetas o alguna cosa para que no entre ni un solo rayo de luz ni en la noche a lo mejor del faro de la casa porque no puedo dormir. Entonces, otro tipo de escuelas psicológicas se enfocarían en entender por qué la señora no puede dormir o en darle hipnosis o en referirle al psiquiatra y que le den medicamentos para que duerma, etc. La Gestalt decía que hay que analizar como un todo el fenómeno. ¿Cuándo apareció este problema de que no puede dormir a menos que esté completamente a oscuras? Si está relacionado con otra cosa, entonces por ejemplo en consulta haciendo las preguntas resulta que este fenómeno inició a partir de que su papá falleció. Y resulta que indagando un poco más, cuando pequeña recibió varias veces regaños fuertes del papá porque no dejaba de dormir con la lámpara prendida. Los papás le apagaban la luz, se despertaba en la mitad de la noche y prendía la luz y se quedaba con la luz del cuarto prendida y el papá le regañaba muchas veces por este tema. Entonces no tenía que ver con que no pueda dormir de noche porque si no está oscuro no logro dormir. Era más bien la necesidad de resolver el duelo y la partida del padre, que era algo que ya estaba causando problemas porque no es que un mes no pude dormir, sino que la señora ya tenía casi 2 años de tener estas manifestaciones de no poder descansar por las noches y de que sin importar qué hiciera, ya probó la valeriana, ya probó ponerle periódicos a la puerta, ya probó de todo, pero la luz del celular asomaba y ella se despertaba y luego no podía dormir. Entonces, si yo analizo solo esa parte y no analizo el todo de la historia de una persona, me puedo comer detalles importantes que pueden ayudar a sanar. Este ejemplo que yo le estoy dando es netamente de tratamiento psicológico. Pero en el caso de ustedes como área de enfermería, imagínese usted que el paciente viene y me muestra la mano y está lastimado. Yo le curo la mano y le digo ya, o sea, me fijo en la mano del paciente y no me fijo en todo lo demás. Y no me doy cuenta de que a lo mejor el paciente, además de estar con este rasguño, tiene fiebre o tiene otros síntomas, no me fijo en él como un todo. O le digo, ya, ponras esta cremita y vaya, y no le mando algo para evitar que le dé infección o para evitar que su herida luego se infecte, no le digo los cuidados que debe tener o el aseo o que no se quite la gasa, etc. Es decir, yo no tomo en cuenta todos los otros procedimientos. Sería muy difícil poderle dar una buena atención a ese paciente si yo no tomo en cuenta todo lo que le pasa. Ahora, como toda escuela de la psicología recibe críticas o se considera que no es perfecta, algunas de las críticas que se le dio a esta escuela gestáltica es que sus leyes eran descripciones y que no ayudaban a conocer los procesos o los fenómenos mentales, es decir, daban una descripción, pero no explicaban cómo ocurría algo en una persona. Y en el caso de los pacientes, también se decía que el tratamiento gestáltico puede ser brusco o invasivo, porque muchas de las técnicas o estrategias de la Gestalt hacen que se abran muchas heridas emocionales en las personas. Imagínense que luego esa persona con todas esas dudas, supongamos con el ejemplo que yo le puse hace un rato, yo me doy cuenta de que es porque no ha sanado el duelo con el papá y de una le digo, eso es porque usted no ha sanado el duelo con el papá, pero la otra semana ya nos vemos y ahí hablamos en terapia. Le mando con ese dolor y con esa preocupación a su casa para que durante toda una semana se martirice sin darle buenas estrategias. Entonces, si no se usa bien, la terapia gestáltica puede ser nociva para el paciente.
Si yo en cambio miro el todo, pero voy tratando las cosas despacito y de a poco hasta que el paciente pueda ir asumiendo por sí solo lo que le está pasando, entonces sí le he ayudado y le he acompañado en el proceso. Pero si yo soy muy invasivo, puedo lastimar la parte emocional del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta terapia si hay algunas críticas, ¿no? Ahora veamos lo que me colocaron ya alguna cosa. Sí, Karen Nicole nos ha puesto: la escuela de la gestal, si es necesaria en enfermería, nos ayuda a percibir lo que nuestro paciente nos oculta. Correcto, puede ser muy buena para que nosotros desarrollemos habilidades de observación y saber si el paciente nos está cuenteando o nos está ocultando alguna cosa. No es que tengamos que ser desconfiados con los pacientes, pero en ocasiones sí puede ocurrir que algunos nos estén mintiendo. Pasa mucho en emergencias que la gente exagera, sí deben haber ustedes escuchado que cuando alguien va a emergencias le dicen, pero exagerarás, como que te duele harto, porque si no, no te hacen caso. Entonces a veces el paciente no es del todo sincero, hasta por recomendaciones, no porque quiera hacerlo así. Físicamente y emocionalmente muchas veces las enfermedades de un paciente no son en sí enfermedades, pueden ser problemas emocionales y que estos también pueden afectar la salud, correcto. Las manifestaciones se dan en viceversa. Yo puedo tener un problema físico y esto generarme una situación emocional. Por ejemplo, yo estoy con cáncer y esto me genera depresión, y también puede ser al revés. Yo estoy con depresión y esto empieza a generar que yo tenga dolores de cabeza frecuentes. Entonces, como somos un todo, cuerpo, mente, eso quiere decir que cuando mi mente tiene alguna afectación, físicamente puede haber manifestaciones. Y si físicamente tengo algún problema, mentalmente también puede haber manifestaciones. Y eso es lo que la Gestalt nos explica cuando nos dice que hay que tomar en cuenta al paciente como un todo. Entonces vamos a tomarles todas estas ideas que nos dio la compañera y las vamos a colocar dentro de una fichita. Me faltan los otros estudiantes, no sé si es que es porque no están, o me van a hablar, o me van a... Ah, Nicole Chiles también ya ha puesto, perdón, de gana le estoy diciendo. Sí, es importante porque nos ayuda a ver el comportamiento de la persona. Podemos ayudar a autodescubrirse en su crecimiento personal. Weitenberg estudió la percepción visual y la percepción basada en otros sentidos, correcto, el gusto y el oído sobre todo. Afirma que la percepción interviene en los sentidos del gusto y en el cerebro y en el pensamiento, sí. Y una cosa que es común en cuanto a la aversión a percepciones es que hay gente que dice, no, es que yo solo entro al hospital y ya no me gusta, y ni siquiera es por cómo se vea, es por los olores que son característicos y que puede tener un hospital. Y muchas veces eso le recuerda alguna cosa que ocurrió cuando niño, la primera inyección o la vacuna que me pusieron, y no me es grato el recuerdo, entonces ya siento rechazo. Pero sí es cierto que nosotros podemos ayudar a entender el comportamiento de las personas. De pronto ayudar en un proceso de autodescubrirse únicamente cuando estamos con pacientes con los que trabajamos por un tiempo bastante largo, porque si son espacios en los que estuvimos como por tiempos muy cortos, va a ser difícil que podamos ayudar de una manera muy profunda, no nos va a alcanzar el tiempo tal vez para poder hacerlo aunque tengamos la voluntad. Pero sí es cierto que podemos de alguna manera al menos ayudar a sincerarse al paciente con sus propias emociones o preocupaciones. No sé si es que me falta alguien de la parte de gestal o no tenemos ya ninguno más de los estudiantes. Hable ahora o case para siempre porque ya continuamos con la otra escuela. Muy bien, vamos a continuar entonces con los de la escuela constructivista. Ay, no, perdón, Cassandra ya me... Ya, Licen. Sí, ya le vi. ¿Alguien más me iba a decir algo? Cassandra Chala dice, así como usted dice, Licen, que esto más es de la parte mental del paciente, tenemos que tener en cuenta todo lo que le pasa al paciente, entrar en confianza con él para poder observar mejor. Este es uno de los principios básicos, correcto. De hecho, es el principio de la relación figura-fondo, sí. La Gestalt tiene algunas leyes y algunas relaciones dentro yo les voy a hacer una especie de recopilación general de información
Entonces, si alguien se queda como con dudas o le llamó la atención alguna de estas escuelas y piensa que es importante y quiere saber más, en ese documento que le voy a colocar el día de mañana, usted va a poder leer y profundizar un poco más en el tema. Son muy interesantes los principios básicos de la Gestalt. Le cuento que pueden servirle incluso a uno como para poder mejorar la manera de entender a las personas que me rodean, ya no solo los pacientes, sino a los papás, a los hijos, a los esposos, etcétera. Sí me puede ayudar incluso a mejorar mi relación con mis compañeros de trabajo o mis compañeros en cualquier área. Vamos a tomar esta parte de aquí que dice que hay que tener en cuenta todo lo que pasa con el paciente y entrar en una relación de confianza para poder observar mejor. Acuérdese que el paciente no es que se va a abrir con nosotros ni nos va a mostrar todo, a menos que primero se haya generado un vínculo de confianza. Gracias, no sé, ya no creo que me falta nadie, ¿no? Les voy a pedir por favor a los chicos que están con la escuela constructivista que de igual forma aprovechen de una vez en el chat y puedan colocar o escribir algunas de las cosas que pusieron en cuanto a su criterio personal. Están Flores, Guerra, Hidalgo y Lagos, ¿sí? Entonces, por favor, utilicen de pronto el chat, que esto nos permite ganar tiempo y mientras tanto yo les voy a mostrar a sus compañeros esta parte de la escuela constructivista. En la escuela constructivista tenemos a Piaget y a Vygotsky. Ambos tenían teorías sobre la adquisición del aprendizaje y también sobre la construcción que tenemos nosotros de los conocimientos. ¿Cuáles eran unas de las premisas o principios básicos de esta escuela? Primero que nada decían que el conocimiento de la realidad es construida por el propio sujeto a partir de mecanismos de los que dispone. Piaget, por ejemplo, decía que de acuerdo a cada edad tenemos distintos mecanismos de aprendizaje, incluso el reordenamiento o el volver a hacer esquemas mentales dentro de nuestra mente e ir procesando mejor los conocimientos. Vygotsky, en cambio, decía que no tenía que ver, no dividió a los seres humanos en etapas, sino que más bien decía que de acuerdo a los elementos externos que tenemos, cómo nos relacionamos con los compañeros de la escuela, con los hermanos, con los papás, con la ciudad, con el trabajo que tenemos más adelante, es decir, con todo nuestro proceso de evolución, vamos adquiriendo distintos conocimientos y aprendizajes. Entonces, dentro de esta escuela constructivista, la experiencia es de gran importancia a nivel individual. Cada persona tiene una manera de construir desde una misma experiencia diferente. Un ejemplo claro de esto para que me entiendan mejor. En una familia nace una pareja de gemelos. Se supone que nacieron al mismo tiempo, tienen los mismos padres, la misma situación económica, tienen las mismas ventajas, tienen la misma comida o alimentación, la misma salud, es decir, el medio ambiente que les rodea es el mismo. Sin embargo, el comportamiento de los dos es diferente. Entonces, esto demuestra que nosotros tenemos distintos rasgos o temperamentos que vienen dados por nuestra parte de herencia. Pero él decía que también tiene que ver con el medio ambiente y que para cada persona el proceso, como lo que viene de afuera influencia en mí, es diferente. Puede ser que uno de los hijos se sienta más amado por los padres y tenga una mejor autoestima. Y el otro, teniendo el mismo cariño o afecto de los papás, porque imagínense, para un papá difícil, sobre todo cuando son muy pequeños, hacer diferencia entre los dos, si son gemelos, si se ven hasta idénticos. Después obviamente sí puede cambiar porque cada uno actúa de un modo diferente, a lo mejor el uno es más cariñoso y el otro es más distante. Pero en principio, siendo aún pequeños, no hay diferencia. Sin embargo, el otro tiene una mala autoestima porque él percibe o cree que no es amado. Puede ser también que yendo a la escuela el uno socialice muy bien por su temperamento y fácilmente haga amigos y el otro no. Puede ser que el uno tenga que ejercer de cuidador o de hermano mayor, aun siendo de la misma edad, mientras que el otro se considere a lo mejor desprotegido o un tanto inútil para defenderse solo. Entonces, cada uno, aún estando en las mismas circunstancias, procesa diferente. Por eso usted puede ver dos personas, mujeres, 30 años,
ambas diagnosticadas con cáncer en etapa inicial, y ver que la una diga, ay, pero qué bueno, se descubrió a tiempo, y ahora, ¿qué tengo que hacer, doctor? ¿Cuándo tengo que venir? ¿Tiene que venir mi familia para que le explique lo que me pasa? Y ver a la misma otra persona, mujer, 30 años, el mismo diagnóstico, llorar y lanzarse al suelo y decir, me voy a morir, ¿y ahora qué va a pasar con mis hijos? Es decir, usted puede ver dos pacientes en las mismas circunstancias reaccionar de un modo completamente diferente, porque el aprendizaje y el proceso de cada persona, junto a su temperamento y a su personalidad, van a hacer que cada uno reaccione de un modo diferente, ¿sí? Entonces, esta escuela hablaba de que cada persona tiene a nivel individual distintos modos de reaccionar y da relevancia al medio social, más a este que a la herencia, ¿sí? ¿Cuáles eran algunas de las críticas a esta escuela constructivista? Muchos consideraban que esta escuela tenía solamente un grupo de teorías. No la veían incluso algunos como una escuela, sino que decían que tomaba las teorías de Piaget, de Vygotsky y de algunos otros sobre aprendizaje y que no era una escuela. Estaba estrechamente relacionada con la filosofía, y esto también no les agradaba a muchos psicólogos debido a que tratábamos de que se separe la psicología de la filosofía y por lo tanto no era para muchos el camino adecuado o la escuela más adecuada en cuanto a desarrollo de la psicología y el análisis del comportamiento humano, ¿sí? Ahora no sé si ya me pudieron poner algunas cosas los compañeros. Tengo la opinión de Jennifer Hidalgo. En escuela constructivista se puede concluir que la reforma educacional tiene como base el constructivismo. Correcto, el aporte más grande que el constructivismo ha dado es más bien al área de la educación, ya que todas las acciones que el profesor emplea tienen como logro que el estudiante construya su propio aprendizaje. Muy bien, eso es cierto. Ahora, podríamos a lo mejor pensar que como ayuda a la parte de la reforma educacional, no ayuda en la parte de enfermería, pero de hecho sí, porque acuérdese que a muchos de sus pacientes usted va a tener que educarle sobre nuevos hábitos. Un paciente que está con obesidad, por ejemplo, usted va a tener que en el plan de alta hablarle de todas las cosas que va a tener que cambiar en cuanto a dieta, a ejercicio, va a tener que hablar a lo mejor con la familia en muchas ocasiones para decirle las cosas que la persona puede o no puede hacer. En una persona con diabetes, usted va a tener que ayudar a afrontar a la familia, incluso cuando les tenga que explicar todo lo que hay que cambiar en las personas. Existen también los beneficios de algunos grupos de apoyo, donde el aprendizaje de otros beneficia, y esto es algo que lo promueve, por ejemplo, el constructivismo. Yo me construyo con mis propias experiencias, porque nadie aprende en cabeza ajena. No sé si han oído ese dicho de las abuelitas, pero dicen, nadie aprende en cabeza ajena. Ya le dije a este que le va a pasar tal cosa, pero no me hace caso. Hasta que no le pase, no ha de quedar en paz. Pero cuando utilizamos, perdón, por ahí alguien creo que me quería decir algo y me faltan las opiniones de otros en esta escuela. No sé si alguien más nos va a querer decir algo, nos va a apuntar algo. Ya me escribieron Rita Lagos y Daniel Morillo. Ya voy a copiar lo que me pusieron. Es importante tener presente. No, listen, perdón que me interrumpa, se me fue mal a mí. No haga caso a mi comentario, lo siento. Sí, antes de hora me escribió. Bueno, ya vamos a la conductista luego. En cuanto sí, estaba pensando qué poner, se me fue, perdón. Ya, no se preocupe. Rita nos pone que la escuela constructivista se centra en estudiar de qué forma se lleva a cabo el aprendizaje y la generación de esquemas en el significado de nuestra manera de pensar para aplicar a nuevos descubrimientos. Correcto. Y usted al paciente va a tener que generarle nuevos esquemas en horarios de sueño, como dije, a lo mejor en rutinas de ejercicio, de comida, de medicamentos, porque muchos son muy malos tomando los medicamentos en las horas adecuadas. Entonces, claro, cuando están hospitalizados, yo estoy teniendo presente que tomen a la hora que es, o de inyectarles, o de colocar en la vía lo que se necesite. Pero imagínese cuando ya se van a casa y que muchas veces fallan los tratamientos porque no han tomado los medicamentos del modo apropiado. Entonces, yo sí debo tener estrategias para poderle enseñar al paciente o de alguna manera motivar al paciente
sobre la importancia de cambiar muchos de sus hábitos para mejorar su salud. Entonces sí hay que generar nuevos esquemas y algunas de las estrategias constructivistas hablan de cómo generar esos nuevos esquemas, ¿sí? Me parece que no tenemos a nadie más en cuanto a esta escuela. De todas maneras, yo le de poner si hace falta unas 2 o 3 ideas más para que usted pueda tener presente cómo más nos puede colaborar esto en el área de la enfermería, esta escuela. Y les voy a pedir a los estudiantes que están con la conductista, León, Lobato, Mediavilla, Méndez y Morido, que por favor puedan seguir avanzando y colocando los aportes que consideran que el conductismo le puede dar a la enfermería. De la escuela conductista, bueno, aquí está la fotito de un video que les subí que habla y explica de forma muy clara los experimentos de Pavlov de condicionamiento clásico y operante. Quienes investigaron de esta escuela de pronto sí ya tienen más clara la idea, pero para que todos puedan entender de dónde sale esto del conductismo y de dónde salen las ideas de estos precursores, es un video cortito de 5 minutos que les voy a colgar en la plataforma y que les va a resumir de alguna manera las ideas del conductismo. Los representantes más relevantes del conductismo son Pavlov. Pavlov no era psicólogo, él trabajaba con el área de la fisiología de las personas, sin embargo sus aportes fueron muy importantes para las escuelas de la psicología, especialmente para la conductista. También está Watson. Watson fue muy criticado porque él realizó un experimento que ustedes lo van a poder ver en el video con un bebé y se consideró que era un estudio científico poco ético. De hecho, por eso muchos detractores de esta escuela psicológica consideran que por el afán de querer hacer científicos los estudios y muy específicos, se pasó por alto algunas cosas éticas en el momento de analizar el comportamiento de las personas. Se han dicho muchas cosas alrededor de los estudios que Watson hizo. ¿Fueron beneficiosos? Sí, pero no está bien hacerlos a costa de la tranquilidad de alguien. Entonces usted va a tener que ver el video, es un video que está aquí que habla de qué es el conductismo, pero le voy a pasar, por aquí creo que está la parte de lo que Watson hizo. Vamos a ver. El conductismo. Creo que entré en otro que no era. Por último, hay una respuesta con diseño clásico, con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert, para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo, Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Y después ustedes van a poder ver, por ejemplo, a Skinner y cómo Skinner propone otras cosas. Pero imagínese, al menos hoy en día, que a usted le dijeran, es que se hizo un experimento en el que le pusimos un bebé, una rata al lado. Imagínese cómo reaccionaría la gente. Entonces, la reacción en la época de Watson no es que fue muy diferente. Cuando se conoció, se hicieron públicos los estudios y el tipo de estudios que él estaba llevando a cabo realmente causó mucho impacto y impacto sobre todo negativo. Podía haber sido muy interesante el conocimiento o lo que él concluyó después de su investigación. Sin embargo, no podemos dejar de negar que era poco ética la manera en la que se manejó esto.
La escuela conductista defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales. Tal vez de ahí la falla en el hecho de querer hacerlo todo experimental y medible, y decía que para estudiar el comportamiento hay que hacerlo únicamente con la parte observable del comportamiento, es decir, con la conducta de las personas. Entonces, por ejemplo, criticaban mucho al psicoanálisis porque el psicoanálisis habla de que los sueños son manifestaciones del inconsciente, entonces decían que los sueños no son medibles porque no son el comportamiento observable de las personas y que por lo tanto no se deben analizar como parte de un proceso mental. Los refuerzos son el principal método de trabajo en terapia. La personalidad no es considerada en el conductismo, o sea, independientemente de que yo tenga un carácter fuerte, de que yo tenga una personalidad histriónica o que sea sanguíneo, que sea flemático, etcétera, porque vamos a analizar también qué son la personalidad y los rasgos de personalidad. Pero el conductismo decía que no importa qué personalidad tengas, si es que eres estimulado y con refuerzos se te enseña algo positivo o con refuerzos se te obliga a dejar algo negativo, funciona. Y que hay que condicionar a las personas para obtener de ellas el comportamiento que se desea. Entonces... Dicen una pregunta. Buscando en lo que son de cuestiones de autores, yo encontré a un autor que es Wundt, que muchos no le consideraban como principal autor de esta escuela, por el hecho de que él formó, que se podría decir ciertamente los fundamentos para esta escuela, pero fue antes del surgimiento de esta escuela. Entonces no se le consideraba como un principal autor. En este caso, ¿se le podría incluir o no? Porque según lo que estaba leyendo, él sentó y prácticamente él inició los estudios y él creó primeramente un laboratorio ya propiamente de psicología científica. Sí, el tema es que Wundt hizo varias de estas cosas y por eso se le considera el padre o el precursor de algunas. Estructuralismo y funcionalismo también consideran sus bases los estudios de Wundt. Y el conductismo también, entonces sí se le puede incluir como un representante porque sería un antecedente o sería la base, pero a quien más se le adjudica ser el padre del conductismo, como vimos y planteaba el video, es a Watson, ¿sí? De todas maneras, es muy importante entender que Wundt, al ser el primero en crear un laboratorio científico, fue de impacto y de base para todas las escuelas psicológicas. Tal vez en algunas tuvo más relevancia, como digo, como en el estructuralismo, el funcionalismo y el conductismo, que es en las que más referencia se hace. Usted debe haber encontrado, porque en verdad en muchos textos sí se hace referencia a él. Yo no le puse no porque no sea importante, sino porque los experimentos que los otros realizaron son como lo más sonado en conductismo, pero está correcto lo que usted me acaba de decir, ¿sí? Ahora, como decíamos, ¿por qué fue criticada esta corriente? Criticado fuertemente por la obsesión de lograr que la psicología sea experimental y científica al punto de hacer algunos experimentos no muy éticos. Y también por ignorar la conciencia o los sentimientos y los estados de la mente. Porque, como dije, solamente se basaba a la parte observable de la conducta y no a lo que podía estar fuera de ella. Ahora, en conductismo sí teníamos algunos estudiantes más, entonces vamos a ver lo que nos han puesto. Daniel Morillo nos pone, la escuela conductista dice que Listen, dígame. puedo, ahí se fue mal, puedo decirle en vez de escribir, no quiero escribir. Claro, no hay problema. Antes de yo leer, entonces mejor díganos. La escuela conductista dice que esta se centra principalmente en las acciones del ser humano, basándose no a los pensamientos ni a instintos que él mismo tiene, sino simplemente a que el ser humano realiza sus acciones enfocándose a su entorno. Yo opino que esta escuela conductista está muy reflejada en el campo de la enfermería y en su campo laboral, debido a que esta habla sobre la acción que ejerce una persona ante una situación que se le presente, ya sea de manera espontánea o que sea ejercida por una fuerza mayor. Así se determina si la acción de la persona puede ser negativa o positiva para las demás personas o para la persona misma. Es así que, por ejemplo, en el caso de un enfermero que tenga o esté pasando por un mal día o tenga actitudes negativas,
tendrá un efecto negativo ante los pacientes, tal vez al realizar una negligencia laboral por el estado en el que él se encuentra, el entorno pesado en el que él está, y así él tenga los conocimientos requeridos, él no va a poder ejercer su campo laboral de buena manera debido a su entorno negativo que tiene. Correcto. Ahora, si bien es cierto, Daniel, el aporte de lo que nos acaba de decir es muy importante y estoy de acuerdo. Dentro de lo que nos mencionó, dijo que el conductismo se enfoca en el entorno, no en los pensamientos, e incluso no en los sentimientos de las personas, sino en el entorno negativo y en cómo se pueden generar las reacciones de las personas. Todo el personal de salud, no solamente el área de enfermería, todo el personal de salud normalmente tiene un desgaste emocional muy alto. Entonces, el hecho de ver justamente a un paciente significa que su salud está tocada o que de alguna manera hay algún desequilibrio dentro de él, independientemente de que sea físico, de que sea mental, de que esté incluso solamente en un control, pero que sea un control porque anteriormente existe algún antecedente de enfermedad. El hecho de ver a una persona desvalida hace que emocionalmente nos desgastemos. Entonces, muchas veces, todos los días pueden ser un mal día. Así que en el área de salud nosotros tenemos que adquirir las capacidades para poder reaccionar de forma positiva aún en situaciones adversas. Más ahora, yo creo que en esta época de crisis eso se ha vuelto más evidente que nunca. Tal vez ahora se ve y se nota y la crisis obviamente es más grave o más severa, pero es el tipo de cosas a las que constantemente un personal de salud está expuesto. Por eso está comprobado que el síndrome del borderline o del profesional quemado, donde más aparece es con los profesionales de la salud que están en área hospitalaria y que constantemente están viendo la serie de padecimientos o de entornos que, como usted decía, son entornos que tal vez no sean muy buenos. Entonces sí vamos a tener que adiestrarnos en que nuestra reacción, sin importar el entorno, sea una reacción dada por nuestra voluntad de querer atender o de querer satisfacer la necesidad del paciente y su mejoría, porque expuestos vamos a estar, y como digo, ahora en este tiempo como que la crisis se ha vuelto muy notoria. Gracias por ese aporte, Dani, porque puede ser un buen tema para debate incluso, el cómo manejar las reacciones que podemos tener como seres humanos que somos, porque a veces se piensan que el médico es Superman y que la enfermera debería estar sonriente desde que amanece hasta que anochece y que el enfermero debería ser súper fuerte y no cansarse. Pero imagínense, por ejemplo, el enfermero o la enfermera que tiene que estar con varios pacientes, a los que tiene que mover, a los que tiene que administrar medicamentos, a los que tiene que atender, tiene que subir, bajar gradas, correr, levantar, se va a cansar, es ser humano. Listen, Dígame. en este caso, bueno, yo en mi trabajo le ponía algo de información adicional que le encontré que serían en parte cosas negativas. Yo encontré y un poco leyendo lo que es esta escuela, dice que los estudia a las personas o a los pacientes como un receptor pasivo. Esto prácticamente quería decir que prácticamente el paciente reacciona solo a un estímulo. Es decir, esta escuela no le analiza desde el punto con el que la persona tiene un lado creativo, es decir, un proceso creativo. Correcto. Correcto, y de hecho es una de las razones por las que tal vez el conductismo es la que menos se lleva con la enfermería o con un poco las áreas de la salud, porque en realidad, si bien es cierto, nosotros somos muy metódicos a la hora de un diagnóstico, a la hora de trabajar con un paciente, también tenemos que ser a veces muy creativos hasta para utilizar las palabras apropiadas en el momento de abordar a un paciente. ¿A cuántos no les puede haber pasado, por ejemplo, cuando estuvieron las prácticas preprofesionales con los viejitos o también con los niños? Pasa que no siempre están dispuestos a dejarse tomar presión, medir temperatura, mover, cambiar, asear, no están con el agrado. Y uno tiene que buscar estrategias y ser creativo y ser amable y cambiar hasta el tono de voz, empezar a hablarles de otro modo, preguntarles cosas.
de tal manera que les puedo distraer y luego llevarles hacia donde yo quiero. Entonces, no es que yo puedo solamente ser pasivo como propone el conductismo, al contrario, tengo que ser muy activo e interactuar mucho con el paciente, hasta si no quiero, porque a veces puede ser que yo ni quiera, pero me toca para poder obtener resultados del paciente. Entonces, muy cierto y muy válido lo que nos acaba de decir Daniel. Reseña, ya copié parte de lo que usted nos puso, que nos dice que no se analiza el funcionamiento de la mente, sino solamente lo que se observa del comportamiento humano. Quería un poco de la mano de lo que Daniel acabó de decir. John Mediavilla nos pone que sí es importante en la enfermería, porque de muchas maneras el conductismo nos conduce a la aplicación de técnicas y procedimientos en las intervenciones, siendo esto un ejemplo claro de que la teoría del conductismo siga vigente en el siglo y en la profesión. Sí es cierto, es en la parte en la que quizás sí es básica o sí es hábil, en el hecho de que nos enseña a ser muy meticulosos en cuanto a la aplicación de técnicas, a ser muy cuidadosos en cuanto a la manera en la que se hacen las intervenciones de todo tipo. Y en nuestra área, que es la de salud, eso es algo que sigue vigente. Ustedes ahorita que están estudiando con los otros docentes, sí han visto que muchas veces es muy exigente, ¿no? Que el cabello recogido, que no ande con barba, que no tenga aretes, que tiene que recogerse bien el cabello y todo el etcétera que sigue, pero es porque necesitamos adiestrarnos y ser muy metódicos cuando salgamos al campo laboral. Eso sí va a ser la diferencia entre trabajar bien y tener problemas desde el principio en cuanto a ser cuidadosos o organizados con nuestro trabajo. El señor Lobato me pone, la escuela conductista, al ser una rama que está regida por la conducta, podemos decir que podría ser modificada a raíz de un aprendizaje focalizado en el aquí y en el ahora, es decir, completamente observable el actuar. Sí, pero no. A ver, ¿por qué digo sí, pero no? En el sentido de que el conductismo no defendía el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es una frase famosa de la escuela de la Gestalt, acuñada por la escuela de la Gestalt. Es la típica frase con la que los psicólogos quedamos bien, pero que tiene un fundamento. Cuando una persona está muy preocupada por el futuro, se pone muy ansiosa y su proceso mental, incluso su recuperación, si es un paciente, es muy mala, porque está lleno de ansiedad y no desarrolla buenas habilidades. Si está muy melancólico por el pasado, ay, es que cuando no estaba enfermo yo sí podía subir, yo sí podía cargar, yo sí podía llevar, yo sí podía traer, etc. Cuando está muy triste y melancólico por el pasado, en cambio está deprimido. Entonces, estar en el pasado es depresión, estar en el futuro es ansiedad y la Gestalt, al igual que luego la escuela humanista que vamos a ver, defienden mucho que el aquí y el ahora, en cambio, me permite ahorita alimentarme, ahorita sentirme bien, en este momento mejorar, en este momento concentrarme en lo que ahora me está pasando. El conductismo no, porque el conductismo dice que sí nos vamos a fijar en lo que está atrás para dejar de hacerlo mal y cambiarlo por una conducta observable que esté bien. Entonces, si bien es cierto, sí es válida la parte de que podemos decir que nos ayuda a modificar la raíz de un comportamiento o un aprendizaje y focalizarla o cambiarla en algo positivo, el conductismo es contrario a la premisa de vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, quitando esa parte, por eso decía sí, pero no, podemos decir que sí es cierto. Y tengo creo que una opinión más en cuanto a conductismo, no sé de quién. Dirce León, la escuela conductista es una teoría del comportamiento animal y humano y se centra en las conductas objetivas y observables. Sí, pero yo quería que me diga y cómo está relacionado eso con la enfermería, o si no está relacionado o si no beneficia a la enfermería, Dirce. Entonces, en esa parte, no sé si quiere a lo mejor abrir el micrófono y decirnos algo más antes de continuar a la otra escuela. Dirce está por ahí.
Le voy a pedir que por favor en el micrófono o en el chat nos escriba y nos diga si es tan gentil, cómo se relacionaría. Como había dicho usted mismo que ¿Cómo está? la escuela conductista está... Buenos días, Lice. Dígame. Como había dicho usted mismo que esta escuela es la que menos tiene relación con la enfermería, ya que solo nos conduce solo a realizar lo que podemos observar. Ya. Pero considera que sí es aporte o que no es aporte en la enfermería. Sí es aporte. Ya. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo educar a los pacientes. ¿Por qué qué? No le alcancé a escuchar. Nos permite tener opiniones a cómo educar a los pacientes. Ya. Ideas. Ya, correcto. Incluso a ver su comportamiento, ¿no? Entonces sí nos va a permitir de alguna manera la observación, hacer muchas cosas en beneficio del paciente. Gracias, Dirce. Sí, porque si no, si nos quedábamos solo con lo que me puso en el chat, como que sí faltaba un poco aclarar algunas cosas. Listo, vamos a dejarle esta ficha de la escuela conductista. Les voy a pedir a los estudiantes que están con la cognitivista que por favor también vayan avanzando, colocando aquí en el chat, por favor, de igual forma, lo que tiene que ver con el cognitivismo. En el cognitivismo está Navarrete, Olmedo, Ortiz, Oyagata y Palacios también, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a pedir que igual coloquen cómo creen que esta corriente o esa escuela beneficia en la enfermería, ¿sí? Nosotros vamos igual a dejar este esquema, después le dejo con una buena presentación y le convierto en un PDF para enviarles a ustedes todo lo que hemos construido, en especial las ideas construidas con el aporte de ustedes. La escuela cognitivista, el principal exponente o el que más se nombra, a pesar de que hay varios, es Jerome Brunner. La escuela cognitivista no debe ser confundida con la psicología cognitiva porque son dos cosas diferentes. La escuela cognitivista estudia los mecanismos básicos y profundos por los cuales se elabora el conocimiento. ¿Cómo llega toda esta información a estar dentro de mi cabeza? Nos ayuda a llegar a este conocimiento o a cómo se elabora más bien este conocimiento desde la percepción, como lo hacía la Gestalt, pero aumenta a otros elementos. La memoria, el aprendizaje que estaba contemplado en el conductismo e incluso hasta la formación de conceptos y de razonamiento lógico que yo puedo tener. Esto es algo muy promovido hoy en día por la psicología cognitiva y que habla de que debemos desarrollar razonamiento lógico porque con esto nuestra inteligencia va a estar bien estimulada. Esta escuela también tiende a estudiar los problemas de situaciones estructuradas y con sentido para el sujeto. Considera irrelevante la experiencia anterior del sujeto en un problema. Es decir, piensa que la experiencia que hayamos adquirido anteriormente no es relevante o no ayuda ni beneficia a una nueva situación que estemos enfrentando. Muchos consideran que la escuela cognitivista solamente es una evolución del conductismo o una fusión del conductismo con el constructivismo. Esa es una de las razones por las que fue criticada de alguna manera esta escuela, porque se consideraba que no era una premisa nueva, sino que tomaba otros elementos y los convertía en una nueva escuela. No deja de ser importante en el sentido de que tiene varios beneficios y vamos a ver qué cosas nos proponen sus compañeros. Me pone aquí, por ejemplo, su compañera que sí es importante porque la psicología cognitivista se enfoca en el comportamiento, en situación e interacción con los sentidos corporales en los procesos de memoria, lenguaje, atención, percepción, aprendizaje y pensamiento. Correcto. Dice, en la profesión de enfermería nos enseña a observar el comportamiento del paciente para obtener información y brindar una mejor educación a mi paciente, así implementar adecuados hábitos para el mejoramiento de su salud. Sí, esto sería correcto.
Además que aquí hay algo importante que toca señalar. Se parece al conductismo en el sentido de que habla de que voy a observar la conducta, pero no se queda solamente en la parte de observar, sino que además habla de enseñar, es decir, ya incluía otra serie de mecanismos. Vamos a poder implementar hábitos adecuados de alguna manera para mejorar la salud del paciente, entonces esto sí nos va a beneficiar. Muchas gracias por ese aporte. Ingrid Navarrete me pone que es importante porque permite entender el comportamiento, las emociones y pensamientos, recalcando que la escuela cognitivista sí hace referencia a los pensamientos, correcto, tal vez no a las experiencias anteriores, pero en cambio ya toma en cuenta al menos los pensamientos, que es algo que el conductismo no hacía. Que nos pone aquí, por ejemplo, un paciente piensa en que el medicamento no le va a dar resultado. Esta es una distorsión cognitiva. Entonces tenemos que entender que hay que trabajar para cambiar esa idea equivocada en el paciente. Y eso es cierto. Y a veces incluso es por lo que escuchan. No, yo escuché en la tele que ese omeprazol no hace nada y que mejor hay unos remedios caseros que quitan la gastritis. Yo no voy a tomar eso que el doctor me ha puesto ahí que tome. Entonces esa distorsión, por lo que escuchó y por una mala información. Uy, no, a mí me dijeron que esas pastillas que me está mandando usted para el tratamiento dermatológico manchan más la cara. Yo vi eso en el Facebook en una publicación, yo no me voy a tomar eso. Y usted va a tener que enseñarle desde el aprendizaje que los medicamentos tienen una función, para qué sirven y que no ha servido de nada la consulta o ha botado la plata o ha perdido el tiempo si no se va a tomar los medicamentos, porque no sacó nada con que el médico le diga lo que tiene si no va a tomar la medicación o si no va a obedecer el tratamiento al que debe someterse. Entonces tenemos que ser muy hábiles para poder plantear estas cosas al paciente. Carlos Palacios me pone: es importante el cognitivismo ya que se centraliza en procesos mentales como la percepción o la extracción de inferencias. En este caso, Piaget dice que el desarrollo del ser humano es por etapas, desde el recién nacido hasta el adulto. Correcto, eso es una premisa de Piaget. Es importante junto con la enfermería para así trazar objetivos y resolver problemas. Muy bien. Ahora, como ven, esa es una de las razones que le valió críticas a la escuela cognitivista, porque decían que era, como dijimos hace un rato, una mezcla. Entonces tomamos lo que Piaget nos enseñó en el constructivismo y lo que Watson nos enseñó en el conductismo, hicimos un batido y salió esto. Eso es lo que, por ejemplo, algunos psicólogos como mis profesores, que no les gustaba esta escuela, sabían decir. Tenía un profesor que era acérrimo al conductismo, lo defendía a capa y espada. Para él esa era la única escuela psicológica que valía y no sabíamos pegarnos ron porque todos los estudiantes en cambio no nos gustaba mucho y discutíamos mucho por eso, porque le decíamos que es indolente el conductismo con las áreas de la salud y que nosotros somos área de salud. Entonces, en el caso de ustedes, con más razón, de aquí, de esta escuela cognitivista, se puede sacar muchas cosas positivas y que van en beneficio del paciente. Por último, Cristina Oyagata nos pone: la escuela cognitivista es importante, nos permite analizar, educar y observar el comportamiento dentro del entorno social. Eso es correcto, porque no solamente vamos a educar o a estimular el cambio de hábitos del paciente, sino también que vamos a hablar con su familia. De esta manera podemos ayudar a sus pacientes a mejorar la calidad de vida frente a su entorno. Ajá. Muy bien. Con esto vamos a terminar nuestra ficha de la escuela cognitivista y vamos a terminar con la escuela humanista. Los últimos que estaban con esta escuela, que son Revelo, Rodríguez, Sáenz, Sevillano y Vargas. Les voy a pedir que de igual forma puedan, si desean ir poniendo en el chat o si desean hablarlo después de que haga la explicación de la ficha, pues podemos avanzar con... ¿Alguien me quería decir algo? Listen, yo, mi opinión, yo creo que en la escuela humanística creo que es una de las más importantes que hay, porque, aquí se fijan más en el ser humano como un todo ser, ya que Abraham Maslow puso las necesidades humanas primero antes que, digamos, que solamente la recuperación del paciente y que ya. Y Carlos Rogers de vuelta propuso la terapia terapéutica, como de psicólogo a paciente, para que hubiera una mejor mejoría, ubicándose en todo lo que el paciente puede sentir, creer y poder mejorar en todo, hasta en el nivel de enfermería, ya que ayuda bastante
a ver cómo se le puede ayudar al paciente en antes de que solo una pronta recuperación y vuelva. Correcto. Y probablemente eso sea uno de los aportes más grandes de la psicología humanista, ¿no? El hecho de que se centraba en el paciente. Esta fue una premisa que revolucionó de alguna manera. La psicología hasta antes de Rogers hablaba de la importancia de descubrir los procesos mentales, de entender los procesos mentales, pero no de entender para ayudar al paciente. Todos los demás querían entender cómo aprendemos, querían entender por qué pensamos así, qué ocultan nuestros sueños, por qué nos comportamos de un modo, por qué percibimos algo, cómo aprendemos algo. Es decir, se centraban mucho en evaluar científicamente nuestros procesos mentales. Pero el humanismo cambió eso cuando empezó a hablar de las necesidades del ser humano en la pirámide de Maslow y de cómo suplirlas y de por qué es necesario suplirlas. Es decir, empezaron a hablar de soluciones. Rogers habló de centrarse en el paciente y eso obviamente para áreas como la de ustedes, que es salud y la mejoría del paciente, ya no nos ocupamos solo de entender. No me sirve de nada entender por qué ese paciente está tan nervioso si no voy a usar ese conocimiento para ayudarle a que esté menos nervioso y se recupere pronto. No me va a servir de nada a mí en la consulta psicológica entender el trauma que ha tenido un paciente a lo mejor con las arañas y que por eso desarrolló fobia o aracnofobia. No me va a servir de nada si además no le ofrezco un tratamiento que solucione el problema. Solo he descubierto lo que tiene y hay mucha gente que con entender lo que le pasa se sana porque entiende el proceso mental y se sana, pero son muy pocos a los que les pasa eso. Si yo no le doy estrategias para mejorar, no he ganado nada. Entonces el humanismo sí se centraba y lo que dijo la compañera es correcto. ¿Quién fue la persona que aportó, que habló? Lady Sevillano. Ya, listo, para saber quién es, porque como no va a estar en la parte escrita. Ahora, vamos a revisar esta fichita. El humanismo tiene como principales representantes a Carl Rogers, que lo mencionó hace un momento la compañera, y también a Abraham Maslow. Él, sobre todo, muy destacado por una pirámide de necesidades, que le voy a colocar también en una hojita aparte en esta ficha. Y en esta pirámide de necesidades, él hablaba de que tenemos como necesidad máxima la autorrealización. Pero no vamos a pensar en autorrealización si estoy con hambre. Si mi necesidad es comer y no tengo ni para comer, esa va a ser mi prioridad o mi primera necesidad. Es decir, hay necesidades básicas que deben ser suplidas primero para luego llegar a otras. Por ejemplo, en la logopedia, que es un tipo de terapia que habla de las necesidades o del sentido de la vida y de cómo nos enfrentamos a los problemas, Frank, que es el que la promueve, dice que cuando estamos necesitando cosas como supervivencia, salud, comida, un techo, difícilmente estamos pensando en autorrealizarnos. Él estuvo en los campos de concentración alemanes y él decía, yo era un psiquiatra afamado que a lo mejor podría haber querido realización, reconocimiento, escribir artículos científicos, pero cuando ya estuve en el campo de concentración, en lo único que me preocupaba era en estar a salvo, en poder sobrevivir, en que la comida pueda alcanzar o en mis compañeros dentro de la sala común en la que estábamos, los que estaban enfermos y tal vez iban a ser llevados a la cámara de gases. Entonces ahí mi autorrealización queda en un segundo plano porque hay otras necesidades primarias que deben ser cumplidas. Pero el humanismo está consciente de que siempre vamos a buscar mejorar. Es un enfoque que trata de entender la experiencia subjetiva, o sea, que ya no deja fuera los sentimientos, el sufrimiento de las personas, por ello de pronto el nombre, psicología o escuela humanista. Los psicólogos humanistas se enfocaban en los problemas y en el potencial y los ideales del hombre para solucionarlos, no solo entenderlos, sino solucionarlos. Rechazaban la idea freudiana de que los seres humanos son por naturaleza malos y que los dominan fuerzas inconscientes. Ellos más bien afirmaban que el ser humano puede ser bueno por naturaleza y afectado por el medio en el que vive. Afirmaban que podemos tomar decisiones voluntarias y que se debe estimular de forma muy importante cosas como el amor, la autoestima, incluso cosas como el respeto de unos por otros,
o como decía aquí también, la espiritualidad. ¿Por qué fue un poco criticada de alguna manera esta escuela? Porque todas han recibido distintas críticas. Esta, porque la descripción del hombre que ofrece la psicología humanista representa un pensamiento muy idealista. Entonces muchos decían que esta es una escuela utópica, que es irreal, que es mucho ideal pero poco resultado, que no cuentan con respaldos de hechos acumulados por la psicología más objetiva o por estudios científicos. Afortunadamente, ese tipo de críticas, las últimas sobre que no cuentan con estudios científicos, hoy en día ya no son tan vigentes porque tenemos en estos últimos 40 años de historia muchas pruebas, estudios sociales, estudios y análisis de comportamiento humano que se han permitido respaldar varias de las teorías de la escuela científica humanista. Entonces ya no es solamente algo empírico ni subjetivo, sino que ya tenemos también un respaldo científico de cómo funciona o de las premisas que defiende la psicología humanista, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dicen en cuanto a cómo ayuda o se relaciona. Ya nos dijo la compañera Sevillano hace un momento que el aporte importante considera ella que está en el hecho de que se tome en cuenta las necesidades del paciente. Tengo también aquí. Dicen, bueno, sí, yo también le puedo decir por aquí. Sí, espéreme, le leo lo que nos puso Stephanie Sainz, que ya lo colocó también. Dice que es importante la escuela humanista porque nos ayuda a ver a las personas como un todo y parte de la idea de que los seres humanos somos buenos, dignos y libres por naturaleza, correcto. Hay múltiples factores que pueden intervenir en la salud mental, su creencia personal y la autorrealización. Muy bien, buen aporte, gracias. Ahora sí, cuénteme la compañera que quería comentarnos algo. Ya, buenos días, primeramente, Liz. ¿Cómo está? A ver, lo que yo creo es que la psicología humanista no solo se observa a través de la conducta de la persona, es decir, a través de la vista, lo que nosotros primero vemos, sino a través de ver cómo actúa, cómo piensa la persona, para así apoyarle en tener una armonía dentro de la mente, también del cuerpo y del espíritu, porque esto ayuda en el cuidado del paciente, que también requiere que la enfermería sea humanitaria, moral para los cuidados del paciente, para que así la persona pueda tener un equilibrio emocional y tal vez digamos, si la persona tiene alguna preocupación o está triste, esto no le afecte en su salud y ayudarle en esa situación. Correcto. Muy importante, dos palabritas que usted utilizó y es equilibrio emocional. Es quizás la bandera de alguna manera de la escuela humanista, porque busca un equilibrio emocional donde se ve, como usted dijo, un todo. Se ve la parte humana, espiritual, se atiende a la parte del cuerpo, pero también de la mente y a las necesidades que ésta puede generar. Entonces, muy bien. ¿Su nombre cuál es, mija? Tania Rodríguez. Muy bien, Tania, muchas gracias, muy buen aporte. Las cosas que nos mencionó son de alguna manera un todo de lo que la psicología humanista puede hacer por la enfermería. ¿Alguien más que me falte la participación en esta última escuela? No, ya, chévere. Yo les puedo decir a título personal que probablemente esta es una de las escuelas con las que más coincido, porque considero que el ser humano no puede ser visto únicamente como mente, obviamente tampoco únicamente como cuerpo, pero me gusta el hecho de que esta, independientemente de en qué podamos creer, habla también de que tenemos una área espiritual. En mi caso, yo obviamente creo en Dios y creo que la parte de creer me da no solo confianza o fe, como a lo mejor un ateo puede decir, es que necesita creer en algo. No, es el hecho de que me da a mi modo de ver paz. Pero el ser humano tiene distintos procesos y distintos modos de trabajar. Para algunos tal vez no creer es lo que les da paz y para otros, como mi caso, el creer me da no solo paz, me da yo creo que hasta alegría. Pero entonces esta escuela humanista trata de meterse de alguna manera en cosas un poco más delicadas. Las otras escuelas creo no lo hacen porque implica ser muy señalado o ser muy criticado, pero
se está involucrando con la parte más importante del ser humano, que es entender todas las luchas que puede tener, más aún en un paciente. En un paciente usted no puede verle al paciente únicamente como un número de cama o no puede verle únicamente como la historia 300 no sé cuántito. Usted tiene que verle como un ser humano que enfrenta distintas luchas y que enfrenta de diversas formas el cómo reacciona. A veces vamos a ver a un paciente y nos vamos a sentir frustrados porque vamos a decir, si supiera cómo estuvo la que entró antes que este paciente y que tiene diagnóstico de enfermedad más severa y no salió llorando. Entonces, a veces nos vamos a frustrar incluso por la reacción que las personas pueden tener a la enfermedad o a sanarse. Hay gente que se sana y dice, ay, sí, pero mejor hubiera sido que me muera, no sé por qué Diosito no me lleva. Y uno como personal de salud se frustra escuchando cosas así porque es no valorar lo que nosotros estamos cuidando, que es la vida y la mejoría del paciente. Pero quiero que entienda que en lugar de frustrarnos debemos tratar de entender de la manera más empática posible las luchas de las personas. Por eso quiero que se quede con esto último que le voy a mostrar y es de entender que en psicología el paciente debe verse como un todo. Usted no puede separar únicamente la mano del paciente y tratar solo eso sin pensar también en el todo de esa persona. Si está con la mano rota, yo tengo que ponerme a pensar, ¿fue accidente? Porque si no fue accidente y pasó algo malo, violencia, por ejemplo, la norma dice que yo debo denunciar si sospecho que alguien ha sido víctima de violencia doméstica o familiar. Entonces yo no puedo verle al paciente solamente como un número, como una cama, como una historia clínica, como ojalá ya termine este del número 20 y ya me voy a la casa, sino que debe ver al paciente como un todo. Pues su aprendizaje, su personalidad, su conducta están en un proceso activo igual que el suyo. El paciente es persona y usted también es persona y ambos están en un proceso activo de cambio. Cada ser humano construye su propia realidad de acuerdo a lo que enfrenta. En la imagen de la izquierda ustedes ven que, por ejemplo, en el centro está una familia. No va a ser lo mismo la manera en que enfrente los problemas una persona que ha tenido un entorno familiar sano que una persona que ha tenido a lo mejor luchas, abandono. Tal vez ambos maduren de distinta forma. Aquí vamos a encontrar mucha madurez y tal vez encontremos un buen corazón o tal vez resentimiento. Aquí vamos a encontrar mucha madurez, pero tal vez encontremos a alguien que no está preparado para enfrentar pruebas duras. Es decir, no podemos pensar en que una persona tiene que reaccionar siempre así porque es lo lógico, porque nunca hay lógica. Cada ser humano es único y diferente y así como su huella digital es única y diferente, su manera de reaccionar mental y psicológicamente a algo es diferente, hasta de la de sus hermanos, que son parecidos a usted y que comparten muchas cosas de cómo se criaron, de la familia que tienen o de los padres y la genética que les entregaron y aún así son diferentes. No es lo mismo enfrentar la ansiedad solo que enfrentarla acompañado. No es lo mismo enfrentar un problema en la juventud que enfrentarlo en la vejez. No es lo mismo contar con un buen ejemplo que no contar con ninguno y tener que construirme solo. No es lo mismo estar a lo mejor enfrentando una enfermedad que es permanente de una que pasará. Y usted como personal de enfermería puede hacer la diferencia entre que un paciente se sienta solo o se sienta acompañado. En ese sentido, yo quiero que usted tenga bien presente que debe ser la clase de personal de salud que pueda acompañar a su paciente, que pueda ir de la mano, no solo en el sentido de tomarle la mano al paciente, que ahora de hecho no podemos hacerlo por la emergencia, sino de acompañarlo y de darle guía, de darle dirección o de darle paz dentro del proceso de enfermedad o de recuperación que el paciente pueda tener. Porque ese es el objetivo de poder hablar desde un punto de vista un poco más cálido o de trato humano, y es lo que la psicología va a tratar en esta asignatura de aportarle a su vida profesional. Micaela Revelo creo que es la última participación que tengo. Ella nos pone que para ella es importante esta escuela por las capacidades humanas que podemos desarrollar en enfermería.
sería importante tomar en cuenta la creatividad, el humor, el afecto, el amor. También trabaja en las experiencias presentes y sentimientos provenientes, así para poder ayudar a la mejoría del paciente. Correcto. Es importante tener presente que todas estas cosas al principio nos resultarán difícil tomarlas en cuenta todo el tiempo y en todas las cosas que realizamos, pero a la larga se vuelven cada vez más hábiles ustedes como profesionales en poder tomar todo lo que necesitan del andamiaje, de lo que van aprendiendo y ponerlo en práctica ya hasta de un modo no automático, pero sí ya es una reacción, reflejo a las cosas que hay que hacer. Así como se vuelven súper diestros para tomar la temperatura y ya saben todo el proceso que hay que hacer desde cuando se saca el termómetro hasta cuando se vuelve a guardar, así mismo va a ser también con todo lo que tiene que ver con observar la conducta de sus pacientes, ¿sí? Darles muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o inquietud antes de que podamos dar por finalizada esta videoclase, que como le dije queda grabada también para que usted le pueda volver a revisar y mañana ya estará también el PDF de todas estas cosas que hemos podido construir de conocimiento en cada una de las escuelas. Listo, si nadie tiene ninguna cosa más que aportar o que preguntar. No dicen por mi parte, está todo entendido, está súper entendido. Listo, chévere. Muchas gracias. Entonces vamos a finalizar. Ya le puse ahorita en el chat finalizar para que puedan nuevamente registrar, por favor, chicos, sus nombres. No se vaya a ir sin registrarlos. Listen, yo tengo una pregunta. Dígame. Listen, yo tengo una pregunta. Eso del deber, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a calificar los chicos los trabajos que mandamos? Ya, les comento algo. Eso quisiera que nos Tengo un explique. problema para poder asignar en este momento aleatoriamente quién le va a tocar para que le califique y para que usted califique. Entonces, una vez que lo logre solucionar, en la tarde me van a dar soporte el compañero de sistemas que maneja Moodle. Él me da el soporte, puedo hacer las asignaciones y de ahí les voy a grabar un video, porque va a ser mucho más fácil poderles ir indicando entrándome con un perfil como si yo fuera estudiante, para poder abrir, mostrarles dónde lo van a hacer, dónde tienen que darle clic, cómo van a calificar, qué van a tomar en cuenta para calificar, porque son 3 parámetros. Está bien explicado en la plataforma, pero como es la primera vez que van a hacer esta clase de actividad, entonces yo lo voy a hacer como un videito tutorial. Ha de ser súper cortito porque no cuesta mucho trabajo tampoco y espero hasta la noche tenerlo, pero apenas lo tenga les comparto también en el WhatsApp para que ustedes puedan hacer. Si es que hubiese alguna otra novedad o cambio, del mismo modo ahí yo les coloco. Y como les dije, como tenemos que hacer esa revisión, en esta semana no tenemos tareas y la próxima semana no nos vamos a ver en videollamada porque nos hemos reunido 3 semanas seguidas y hemos avanzado bastante bien. Entonces la próxima semana sí vamos a tener alguna actividad en plataforma, pero es algo cortito y sencillo, ¿sí? Entonces todo eso yo... cómo calificar el taller, que es lo que en este momento me preguntaba, no se preocupe que yo lo voy a poner en un video tutorial y les comparto tanto en el chat como en la plataforma. Listen, otra pregunta. Dígame. Digamos, ya si estamos ya calificando los trabajos, ¿no? Si algo no nos parece, tenemos que poner el por qué o qué está ahí, qué está o mal. A ver, ¿o así? Los 3 parámetros están explicados y está incluso explicado en cuál usted sí tiene que decir por qué no le pareció. Porque un parámetro, por ejemplo, le pongo un ejemplo. El primero dice puntualidad. Si usted está calificando la entrega, quiere decir que el compañero sí envió a tiempo. Por lo tanto, no hay nada que explicar y tendría en ese aporte la cantidad completa de puntos, ¿sí? Pero hay uno en el que usted tiene que evaluar si es que el criterio personal se ajusta a lo que yo pedí o tiene que ver con la escuela que la persona investigó. Entonces, si usted considera que no está pegado a lo que debía estar, ahí sí tendría que escribir, hay un espacio para el comentario donde usted tiene que poner en la retroalimentación. Considero que el criterio personal no está, sino que más bien está vuelto a copiar los conceptos y no me manifiesta nada de índole personal, por ejemplo. Y por eso yo no le doy el puntaje total, sino que le doy a lo mejor un punto menos o 2 puntos menos, lo que ustedes consideren calificar.
Pero como digo, le voy a enviar el video tutorial, todo eso sí está explicado en la tarea y yo sí le voy a dar parámetros. Y si después de ver ese video hubiese alguna inquietud o tuviera el rato de calificar a alguien, alguna duda muy puntual, no hay problema, me puede escribir y preguntar que estamos para solucionar. ¿Listo? Ya, Lisa, muchas gracias. Ya, guaguas, eso sería entonces todo el día de hoy. Ya pueden salir. No se olvide de dejar colocando, por favor, su nombre y apellido. Muchísimas gracias por el tiempo que me han brindado. Les agradezco la participación, que estuvo muy buena. Les felicito. Y muchas gracias. Hasta luego, Lice, muchas gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisa, muchas gracias. Ya, Hasta luego, Licen. ya que estén muy Hasta bien. luego, Lisa.